Simibarra Nocturna con Sentido Social presenta Semiactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a la Simibarra Nocturna de programas con sentido social, donde lo bueno también es noticia. Muchas gracias por estar con nosotros en Semiactualidad, un programa en el que tengo el gusto de acompañar a María Teresa Aviña. Con ella comenzamos. Compartiendo buenas noticias con Semiactualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Semiactualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Semiactualidad. Con Semiactualidad. Con Semiactualidad. Revelan estudios que la música ilumina el cerebro al activar áreas clave de emoción, percepción y recompensa. Aquí le diremos el asombroso impacto que tiene la música en su bienestar. Aumentan los microsismos en los últimos años en la Ciudad de México, mientras los recientes hallazgos geológicos abren un nuevo capítulo en el estudio de estos fenómenos y la prevención de sus efectos. Platicaremos con Leonardo Ramírez Guzmán, investigador especialista en ingeniería sismológica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Verá usted cuántas cosas nos puede contar, pero antes vamos con María Teresa Aviña. Gracias, Rafa. Aquí en Semiactualidad entramos en contexto. Semiactualidad. Los microsismos en Ciudad de México han sido observados con frecuencia en los últimos años y aunque no suelen causar daños estructurales significativos, ofrecen información crucial sobre la actividad tectónica y la vulnerabilidad de la ciudad ante sismos de mayor magnitud. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el término microsismo se refiere a sismos de magnitud pequeña, sin implicar necesariamente baja intensidad, ya que la sacudida puede ser considerable cuando ocurre con cercanía. Hay que recordar que Ciudad de México está asentada sobre el antiguo lecho de un lago y posee características de suelo que pueden amplificar las ondas sísmicas, por lo que incluso los eventos de baja magnitud son percibidos con mayor intensidad por la población. Asimismo, la alta frecuencia de microsismos se relaciona con su ubicación en el eje volcánico transmexicano, una provincia geológica tectónica con varios volcanes. En febrero de 2024 se identificó la falla de Mixcoac, localizada a 800 metros de una nueva falla en Barranca del Muerto, a más de 1 kilómetro de profundidad. Este hallazgo amplía el conocimiento de las fallas en la región, donde previamente se reconocían 3. La modernización de la red sismológica ha permitido triplicar e incluso cuadruplicar el número de estaciones que reportan datos, mejorando la precisión en la localización y el cálculo de magnitudes. Aunque los microsismos de baja magnitud no representan un peligro inmediato, la acumulación de energía podría desencadenar sismos mayores, por lo que se recomienda informar a la población sobre la diferencia entre magnitud e intensidad y reforzar la educación sismológica integral. Estamos en contexto aquí en Semiactualidad y ahora les invito a seguirnos en Instagram y en X como Semiactualidad. Está con nosotros Leonardo Ramírez Guzmán, ingeniero civil y maestro en estructuras por la UNAM, además de doctor en ingeniería civil e investigador postdoctoral en riesgos geológicos también en Estados Unidos. Actualmente él es coordinador de ingeniería sismológica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia de Ingeniería de México.
Con él y con Rafa Cardona regresamos. Simi Actualidad. Simi Actualidad. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues posiblemente usted haya sentido algo distinto de un terremoto, pero parecido a un temblorcito. Y eso es lo que los ingenieros expertos en sismología llaman los microsismos. Y Leonardo Ramírez Guzmán es un investigador que tiene grado de postdoctorado, ya luego nos explicará qué es el postdoctorado, en ingeniería sísmica, así es como se llama la especialidad. Esa cosa extraña de alguien que está oyendo los estertores geológicos y a ver qué pasa allá abajo, por qué de pronto lo de arriba se mueve, cómo se acomoda y se desacomoda el gigante geológico que se da la vuelta en su cama de piedras y se mueve. Y eso es lo que la sismología está estudiando. Más o menos, ¿no? Sí, en realidad los ingenieros sísmicos y sobre todo los ingenieros sísmicos y los sismólogos tenemos una tarea, digamos, complicada, porque al final de cuentas nos interesa saber esto último que menciona, qué es lo que pasa con las estructuras. ¿Se van a caer? ¿Van a tener daños? Y para saber todo para tener ese resultado necesitamos saber todo lo que va por abajo, la parte muy científica, conocer bien esa estructura que está ahí abajo en el suelo, pero también conocer bien cómo se comportan los edificios. Eso es lo que hacemos los ingenieros sísmicos, y los sismólogos nos enfocamos también a la parte más científica, ¿no? Pero lo que hacemos generalmente en estas aplicaciones es conjuntar la información tanto científica como técnica para dar una respuesta sobre todo a la gente, cómo va a estar su vivienda. Vamos por el principio. En este mundo hay zonas de sismicidad y zonas asísmicas. Se supone que toda la parte norte del continente americano tiene como arranque la gran falla de San Andrés, que es que las placas de los continentes se desacomodan, pues. La falla de San Andrés, digamos, es muy conocida, es parte del cinturón de fuego, que es, digamos, la zona donde se presentan los temblores más importantes en la Tierra. Las placas, hay unas placas que se están metiendo por abajo de otras. En nuestro caso es la placa de Norteamérica, que está siendo subducida por dos pequeñas plaquitas, la de Cocos y la de Rivera. Al norte, en Baja California, sí hay una parte que tiene que ver con la falla de San Andrés. Pero digamos que la falla de San Andrés es parte de todo esta interfase entre las placas que se están subduciendo, más al norte Juan de la Fuca, más al sur las placas que tienen que ver con la sismicidad en Chile, pero finalmente todo es parte de un sistema. Que es lo mismo, nomás va cambiando de nombre, cambiando, ¿no? de nombre y cuál es la placa que se va metiendo o que se va por debajo de la placa de Norteamérica en nuestro caso. Ahora, ¿y qué es lo que hace que esas placas se muevan? ¿Por qué se mueven? Se mueven básicamente porque hay un proceso que ocurre en el manto. Tenemos la corteza, después viene el manto. En el manto se está moviendo el fluido o el material por un proceso conocido como convección, donde está más caliente, donde está más frío, va haciendo que el material vaya moviéndose. Entonces tenemos movimientos muy pequeñitos que en el transcurso de los años pues se van acumulando y van haciendo que se muevan las placas. O sea, es como si el planeta fuera una gran naranja. Tenemos la corteza de la naranja, tenemos la parte blanca de la cáscara por dentro y luego tenemos un centro, un núcleo donde hay líquidos de todo tipo. Hay fluidos, magma, hay soles y se están moviendo. Y eso tiene ebullición, ¿qué? Está hirviendo, está frío, caliente. Hay gradientes de temperatura, hay zonas de temperaturas mayores y de temperaturas menores, y esa diferencia es la que causa el movimiento.
el movimiento que empuja las placas a esa cascarita. Imagínense agua caliente aquí y agua fría, ¿qué es lo que pasa? Pues empieza a mover. Y por la viscosidad, en este caso son otros fenómenos, pero imaginemos que se está pegando o que le está empujando ese giro que está dando el fluido, el sólido, casi fluido, que está por debajo de la corteza. Entonces, ese movimiento allá a kilómetros de distancia repercute y llega a la superficie y provoca un movimiento. En el caso del centro de México, tenemos la placa de Cocos, que es la más activa. Es el movimiento que se va acumulando, va deteniendo, lo va deteniendo la placa de Norteamérica. Hay una zona de interfase donde por la fricción no se permite el movimiento hasta que la fuerza que está empujando, el movimiento que está ocasionando esta convección, rompe esa fricción o vence esa fricción y tenemos una sacudida. Eso es lo que pasa en esta zona. En la zona de Baja California lo que tenemos es un poquito diferente. La fricción es en este plano, porque la falla de San Andrés y las fallas que están en esa zona tienen esta orientación. Entonces lo que vemos es un proceso un poquito diferente, pero al final la fricción que está deteniéndolos se vence y viene la sacudida. Entonces, eso es lo que produce que esta sea una zona sísmica. Y ahora se ha descubierto que hay zonas en donde se generan microsismos. Ya no es este choque gigantesco de las placas lejanas, sino cosas que están pasando aquí abajo de nosotros ahorita. Sí, ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad la elección, por ejemplo, tenemos una cultura peculiar en Mesoamérica de seleccionar sitios como la Ciudad de México. En su momento fue muy pertinente porque eran sitios donde había mucha agua y mucho alimento. Había la posibilidad de alimentar a la gente y la gente empezó a llegar. Empezamos a construir, empezamos a extraer agua, a secar ese lago gigante que teníamos en la zona, en el Valle de México, pero estas fallas ya estaban ahí presentes. El mecanismo de formación de toda la zona centro de México comenzó por ahí del Terciario, es decir, hace muchísimos millones de años, y esas fallas que estamos viendo ahora ya estaban ahí y tienen que ver con este movimiento de placas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Justamente es lo que estamos estudiando. ¿Por qué se están generando esos temblores? Hay 4 hipótesis. Una de ellas es pues, que este movimiento grande de placas está causando que internamente la placa de Norteamérica y la zona del eje neovolcánico, que es donde estamos, el Valle de México, tengan un mecanismo parecido al de las placas, pero con fallas ya formadas y se liberen. Ese es uno de los mecanismos que pensamos que es el dominante. Hay otras propuestas. Una que se estudió en los 80s y que seguimos estudiando es que la carga y descarga del acuífero del Valle de México es la causante de cambiar esas tensiones que están cerca de las fallas. Otra es justamente, y que se ha manejado recientemente, la extracción de agua de los pozos del Valle de México, y también se ha platicado de otra hipótesis que tiene que ver con sismos grandotes que cambian el estado de esfuerzos y rompen esa fricción en las diferentes fallas que hay en el poniente de la ciudad. ¿Microsismo quiere decir que siempre será microsismo o este fenómeno podrá convertirse por sí solo, sin la intervención de las otras placas que han generado los terremotos célebres que hemos padecido, pero estas fallas, lo que pasa por ahí por Plateros, Mixcoac, Barranca del Muerto, eso podrá crecer, podrá haber otro tipo de movimientos que no sean estas sacudidas repentinas que no tienen mayor... Bueno, hay un recuento de toda la sismicidad que se tiene en la zona de México. Los temblores más grandes que hemos tenido en el Valle de México no sobrepasan 4, la magnitud 4. Es decir, son sismos relativamente pequeños. Claro, si uno está cerca del epicentro, la sacudida es fuerte. Dependiendo del tamaño del sismo, si la magnitud pequeña, pero estoy muy cerquita, puedo tener movimientos muy importantes.
tenemos ahora corriendo un proyecto para determinar con mucha precisión cuál es el tamaño de esa falla preexistente y poder hacer una estimación de cuál es la sacudida más grande que se puede tener. Por el momento, lo que tenemos, el sismo más grande que se ha registrado en esa zona es del orden de 3.6 de magnitud. Vamos a hacer una pequeña pausa porque sobre esto de la sismicidad en la Ciudad de México y la parte complementaria de esta conversación que tiene que ver con, bueno, ya vimos lo que pasa abajo, ahora vamos a ver lo que pasa arriba, que es la ingeniería aplicada a la construcción. Ahorita regresamos. Sí, mi actualidad. Sí, mi actualidad. Ya estamos de vuelta en Sí, mi actualidad y estas son las buenas nuevas. Sí, mi actualidad. Estudios recientes de neurociencia han proporcionado evidencia del profundo impacto que tiene la música en nuestro bienestar. La música activa múltiples áreas del cerebro de forma simultánea. Esta amplia activación se ha descrito metafóricamente como si el cerebro se iluminara al escuchar música. Además, esta actividad puede influir en la frecuencia cardíaca y respiratoria, así como en la conductancia de la piel, reflejando respuestas emocionales y fisiológicas significativas. Sí, mi actualidad. El puente Hong Kong-Zhuhai, Macao, es el cruce marítimo más grande y más largo del mundo. A 6 años de haberle instalado 20,000 metros cuadrados de paneles de bambú, este material ha resistido el sol, tifones y la corrosión sin deterioro. Este éxito impulsa la industria del bambú en China, donde su resistencia, comparable al acero, lo convierte en un material sostenible en crecimiento. Investigaciones mejoraron su durabilidad con tratamientos térmicos y adhesivos ecológicos. Ahora China busca expandir su uso en construcción y embalaje, promoviendo el bambú como alternativa al plástico. Estas fueron las buenas nuevas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Sí, mi actualidad, tanto en Instagram como en X. Y ahora regresamos con Rafa y nuestro invitado. Bueno, pues estábamos aquí conversando con el gran sismólogo, ingeniero sísmico Leonardo Ramírez Guzmán y sobre lo que ocurre ahí en las capas de la Tierra, que con sus repercusiones en los movimientos pues impredecibles genera los movimientos sísmicos de arriba, los temblores, los terremotos, y él nos estaba explicando que la ingeniería sísmica no nada más es poner aparatos que detecten movimientos subterráneos, sino cómo se puede construir en zonas que sabemos que se van a mover. ¿Cómo podemos seguir conviviendo con don terremoto? Bueno, lo que tenemos que hacer es entender cuáles son las sacudidas máximas que podemos tener. Tenemos un historial de registro instrumental relativamente corto. Empezamos a grabar movimientos sísmicos a partir del 1900 y esa información nos ha servido para construir edificios más altos. México tiene una historia, digamos, particular, es uno de los pioneros en la ingeniería sísmica a nivel mundial. Las técnicas modernas de diseño tuvieron raíces en México y en California, en específico en la ciudad de en la Ciudad de México y en la ciudad de Los Ángeles y San Francisco. Tenemos un historial importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aprovechar ese historial para ir mejorando las técnicas y sobre todo la implementación de las técnicas. Y esto en aras de que la gente viva tranquila, que sepa que en esta ciudad se está construyendo bien. ¿Podemos calcular terremotos hasta de qué intensidad, garantizando la seguridad estructural de un edificio? Un estructurista puede calcular, un estructurista bien entrenado, con una maestría y con cierta experiencia, puede calcular una estructura para la magnitud que nosotros decidamos. Las técnicas están ahí. El problema es saber
¿Cuál es esa magnitud? Nunca ha habido un terremoto magnitud 10, digamos. No hemos tenido. O sea, calculando que lo imposible o lo no conocido es 10, pues se podrían construir pensando en el 9, ¿no? No, en el 7. Exacto. Y esa es una de las técnicas, es una de las aportaciones de la ingeniería sísmica mexicana. En los 70s se creó el primer mapa de peligro sísmico del mundo. Ese mapa de peligro sísmico del mundo, que es el mapa de México, es el punto de partida de la ingeniería sísmica moderna. Nosotros en México hacemos diseños para los sismos más probables. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, se toman en cuenta el historial de sismicidad que tenemos, como los sismos que son un poco más profundos. ¿Qué nos está pasando ahorita en el poniente? Pues que tenemos un código que en su momento no vio estos sismos pequeñitos que tenemos en la Ciudad de México y no se consideraron en la reglamentación como se consideraron nosotros. Entonces tenemos ahí un área de oportunidad. Una laguna. Exacto, tenemos un área de oportunidad que ya en los estudios recientes que hemos estado haciendo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, hemos informado al gobierno cuáles son esas deficiencias y seguramente en la siguiente versión del reglamento tendremos ya saneada esa deficiencia. El hecho mismo de que la ciudad esté asentada en una zona inestable nos da un registro cotidiano. En esta ciudad todo el tiempo se está moviendo el suelo, ¿no? Todos los días, pero no sentimos ese movimiento. Pero deben ser ¿cuántos? ¿100 por día? ¿50 por día? Localmente, desde el 2023 hasta el día de hoy, hemos tenido poquito más de 190 temblores en la Ciudad de México. Y a nivel nacional, pues hemos tenido miles. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una serie de instrumentos. La universidad es la encargada de monitorear el país. Con el Servicio Sismológico y el Instituto de Ingeniería, tenemos poquito más de 200 equipos distribuidos en todo el país. Y en la ciudad tenemos, además de esos 200, 170 con otras instituciones. Esto que tenemos en la ciudad es relativamente reciente. Estamos tan instrumentados como Los Ángeles o como Tokio. Y hoy podemos detectar esos pequeños microsismos con muchísimo más detalle que hace 20 años, que hace 10 años. Hay otro tipo de movimiento, el movimiento que tiene que ver con la subsidencia. El agua que extraemos, ese es un movimiento mucho más lento que no tiene que ver con los terremotos, sino con la extracción de agua. Y vemos tasas de hundimiento en la ciudad de centímetros anuales, ¿no? Pues yo le agradezco mucho, Leonardo Ramírez Guzmán, que nos haya orientado. Supongo que no hay razones para la alarma. Y una última cosa, cuando tiembla, ¿qué hacemos? Bueno, quizá en el momento de temblar, lo único que podemos hacer es replegarnos a una zona de seguridad. Pero para esto tenemos que hacer un trabajo previo. Y la recomendación que estamos dando en estos momentos para toda la gente, sobre todo contra estos microsismos y en general contra los sismos, es que en nuestra vivienda tengamos aseguradas muebles que se pueden caer o voltear. Es decir, que sujetemos muebles que con un movimiento no se nos venga encima. Por lo menos ahí tenemos cierta preparación. En el momento pues tenemos que ubicarnos en las zonas seguras. Si estamos en posibilidad de salir de la vivienda, lo hacemos. Si no, replegarnos a una zona de seguridad que puede ser cerca de una pared o debajo de una mesa. Muchas gracias por su conversación, por sus análisis y por sus consejos. Muchas gracias y hasta la próxima. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad.